Hola, bienvenidos al mundo de Eudoxo. Hoy voy a hablar del matemático griego de la segunda mitad del siglo V llamado Hipócrates de Quíos, que nació en el 470 y murió en el 410 a.C. No se debe confundir con otro famoso griego llamado Hipócrates de Cos, que vivió más o menos en el mismo periodo de tiempo y los dos estuvieron viviendo muy cerca uno del otro. Hipócrates de Cos es el llamado padre de la medicina, el que fundó el juramento hipocrático. Hipócrates de Quíos fue el matemático griego del siglo V más grande, incluso más grande que Demócrito de Abdera, ya que la primera demostración escrita de la que tenemos conocimiento le pertenece a Hipócrates. No solamente esto, Hipócrates fue el que planteó los tres problemas fundamentales de la matemática griega de la antigüedad, que es la cuadratura de círculo, la trisección del ángulo y la duplicación del cubo, del volumen del cubo. ¿Cómo se llegó a plantear estos tres problemas? Por ejemplo, ya lo había dicho en el vídeo anterior de que estos problemas, en estos problemas se trata de la construcción solamente con regla y compás. Por ejemplo, se sabía ya cómo cuadrar, cómo hacer la cuadratura de un cuadrado, no, de un rectángulo, un triángulo o un paralelogramo. Por ejemplo, si yo tengo un rectángulo, puedo construir con regla y compás un cuadrado cuya área miden exactamente igual que el área del rectángulo. ¿Cómo? Si yo tengo un rectángulo de dimensiones AB, altura A y longitud B y base B, pues para construir un cuadrado cuya área tenga, por ejemplo, un cuadrado de lado X, de tal manera que el área del cuadrado sea igual al área del rectángulo. Entonces, se trata de buscar el valor de este lado X para que estas áreas sean iguales. ¿Cómo? ¿Cómo se hace esto? Pues se construye, se hace un segmento de longitud B al que se le añade otro segmento de longitud A. Es decir, esto es B y este es A. Ahora, se construye una circunferencia cuyo centro sería exactamente el medio del segmento entero, la mitad. Aquí, por ejemplo, aquí, digamos que es aquí la mitad. Os recuerdo que ya lo he dicho en el vídeo anterior, de que encontrar la mitad de un segmento se puede hacer con un compás, ¿vale? Simplemente se coge el radio, lo mismo que este segmento de grande, y se va haciendo, por ejemplo,
¿vale? Con el centro aquí y otro círculo con el centro acá. Se hace la circunferencia, la otra circunferencia y el punto de intersección se une con el punto de intersección del otro lado. ¿Vale? Se uniría y saldría al centro. Entonces, vais a ver que todo se puede hacer con regla y compás. Voy a hacer otra vez esto. Tendríamos el segmento, ¿vale? De aquí a aquí sería B, y aquí sería A. Y busco la mitad del segmento entero, es decir, de A más B, que sería aquí. Pues con el centro aquí voy dibujando una circunferencia de radio, pues, ¿no? La mitad del segmento entero. ¿Vale? Este sería todo el diámetro. Voy a intentar hacer la circunferencia, a ver si me sale bien. Bueno. Ahora, de aquí a aquí tengo la longitud A. Pues justamente aquí voy a hacer una recta perpendicular a mi diámetro, ¿vale? Este es el diámetro. Una recta perpendicular al que voy a llamar X. Este segmento lo voy a llamar X. Pues resulta que esta X es justamente el lado del cuadrado que yo busco, cuya área es lo mismo que esta área, es lo mismo que esta área. Esta es mi X que busco y se puede demostrar. De hecho, Hipócrates no demostró esto. Seguramente se habrá demostrado en el siglo siguiente. Pero estoy haciendo esto para que veáis cómo se puede hacer la cuadratura de un... ¿Y qué significa la cuadratura? ¿No? ¿Cómo se puede hacer la cuadratura de un rectángulo? ¿Vale? Es esto, buscar el lado de un cuadrado cuya área es lo mismo que el área del rectángulo. Eso significa la cuadratura. Pues si yo construyo aquí un triángulo a partir de este punto que me da, fíjate que otra vez este punto es la intersección de mi segmento X con la circunferencia. O sea, la construcción con regla y compás trata siempre de puntos de intersección entre recta con recta, circunferencia con circunferencia, recta con circunferencia. Siempre trata de rectas que se obtienen con una regla o de circunferencia que se obtiene con un compás, ¿vale? Voy dibujando este triángulo. Pues resulta que este ángulo es de 90 grados. Este es un teorema griego que sale en los libros de Euclides también, muy famoso, que dice que si tengo un ángulo, ¿no? O un triángulo inscrito en un círculo que abarca la mitad de una circunferencia de un círculo, es decir, este arco sería pues, de 180 grados, pues el ángulo sería la mitad, sería 90. ¿Vale? Este es un ángulo de 90 grados. Esto, como lo he construido que sea perpendicular, pues también es de 90 grados. Lo que quiero demostrar es lo siguiente, que el área del cuadrado, que es x cuadrado, es lo mismo que el área del rectángulo, que es a por b. Es lo que quiero demostrar, ¿vale? Entonces, claro, ¿cómo demuestro esto? Simplemente voy a demostrar que el área de este triángulo pequeño, o sea, de este triángulo grande, es lo mismo que el área de este... No, que son semejantes, perdón. Lo que quiero demostrar es que este triángulo es semejante al otro, ¿vale? ¿Cómo? Pues este ángulo más este de aquí, de este triángulo entero, los dos suman 180, ¿vale? Si yo a esto llamo alfa y a esto beta, a este de aquí, alfa más beta es 90 grados. ¿Por qué? Porque la suma de todos los ángulos de un triángulo siempre da 180.
y como uno de los ángulos es 90, pues los otros dos sumados tienen que dar 90, ¿vale? Ahora, como este ángulo es de 90 grados, entonces este ángulo más beta, voy a llamar a este ángulo alfa prima. Alfa prima más beta suman 90 grados. Un ángulo más beta igual a 90. Otro ángulo más beta igual a 90. Pues esto, alfa, tiene que ser igual a alfa prima. Lógico, ¿no? Tiene que ser igual a alfa prima. Es decir, este ángulo es lo mismo con este ángulo. Pues ya está. Entonces, como tengo dos ángulos iguales 2 a 2, alfa prima con alfa y este de 90 igual que este, pues estos dos triángulos, ¿vale?, son semejantes. En dos triángulos semejantes, por el teorema de Tales, los lados opuestos a los ángulos que son iguales de los dos triángulos son proporcionales. ¿Qué significa? Como el alfa es igual con alfa prima, significa que x, que es el lado opuesto al alfa, partido de a, que es el lado opuesto a alfa prima, partido de a, tiene que ser igual a... claro, esto también es beta, ¿vale? Ya que si los triángulos son semejantes, pues beta igual a beta. Entonces, el ángulo opuesto de beta es b en este triángulo y el lado opuesto de beta en este triángulo más pequeño es x. Es decir, es igual a b partido de x. Teorema de Tales, de dos triángulos semejantes. Si despejo esto, sería x cuadrado es igual a por b, que es lo que quería obtener. Así he demostrado que este es el lado del cuadrado que yo estoy buscando. Esto se puede poner también de la forma, por ejemplo, a partido de x es igual a x partido de b. Es lo mismo, de la vuelta es lo mismo. ¿Por qué lo pongo así? Porque esto se llama la media proporcional. Y es lo mismo que decir que x cuadrado es igual a a por b. Esto es lo mismo que esto. Que es lo mismo que la media geométrica, que tiene esta fórmula conocidísima. ¿Vale? X igual a raíz cuadrada de a por b. Es lo mismo. Ahora, esta se llama la media proporcional. Ahora, esta demostración seguramente no la hizo Hipócrates, pero sí tenía conocimiento de esto, ya que sabían que se puede cuadrar rectángulos, también se puede cuadrar paralelogramos. ¿Cómo? Los paralelogramos, simplemente, si yo tengo un paralelogramo, pues lo que quiero es obtener con regla y compás un rectángulo igual que este paralelogramo. Entonces, como el rectángulo se puede cuadrar, se puede hacer la cuadratura del rectángulo, pues también se podrá hacer la cuadratura del paralelogramo. Y esto es fácil de obtener. Lo que hago, le quito este pico de aquí, se lo quito, y lo traslado acá. ¿Vale? Este pico es lo mismo que este pico de aquí. Pero ahora resulta que tengo un rectángulo. Pues ya está. Tengo la cuadratura del rectángulo, también tendré la cuadratura del rombo. Que tengo un triángulo, también se puede cuadrar. Se puede hacer la cuadratura de un triángulo. ¿Cómo? Si yo tengo un triángulo cualquiera, es suficiente construir este paralelogramo que está hecho de dos triángulos iguales. Como el paralelogramo se puede construir la cuadratura del paralelogramo, pues también se puede hacer la del triángulo, que es la mitad. Que tengo cualquier figura poligonal, lo más enreversada a lo que se os puede ocurrir, ¿vale? Pues esto simplemente es dividirla en triángulos. Esto siempre se puede hacer. Fijaos.
está formada siempre de triangulitos. Como los triángulos se puede hacer la cuadratura de los triángulos, también se podrá hacer de la figura poligonal, ¿vale? Entonces, cualquier polígono se puede hacer cuadratura, ¿vale? De cualquier polígono. Que es lo mismo que decir que se puede calcular el área de cualquier polígono, ¿vale? Porque el área, los griegos entendían que era construir un cuadrado que tenga la misma superficie, el mismo área. Eso era calcular áreas para ellos. Es decir, encontrar la cuadratura del polígono. Pues de aquí derivó la propuesta de Hipócrates de Quíos de buscar la cuadratura del círculo, de una figura con el perímetro pues curvo, ¿no? Obviamente no consiguió hacer la cuadratura del círculo porque no se puede. Ya lo he dicho en el vídeo anterior que los tres problemas griegos de la antigüedad no tienen resolución. De hecho, en el siglo XIX, con la teoría de grupos de Galois se demostró que no se puede construir con regla y compás. Entonces, la cuadratura del círculo no se puede hacer. Pero sí que hizo Hipócrates la cuadratura de lúnulas, que es la primera demostración escrita de la que tenemos conocimiento. ¿Cómo? Si yo tengo una circunferencia, ¿vale? Y me construyo dos diámetros perpendiculares, esto se puede hacer con regla y compás, no hay problema, ¿vale? Es decir, este es de 90 grados, todos son de 90 grados, ¿vale? Ahora, uno es de dos puntos, estos dos puntos los uno, y de aquí, desde el medio, voy a hacer una perpendicular sobre este segmento. Puedo demostrar fácil de que este segmento es igual a este y es igual a este. ¿Cómo? Pues esto es de 90 grados, esto es el radio, voy a llamar R mayúscula, ¿vale? Por lo tanto, este es un triángulo isósceles, este ángulo es igual a este, como los dos suman 90, ya que tenemos uno de 90 grados en un triángulo, pues este más este es 90, y como son iguales, pues 90 entre 2, 45. ¿Vale? Este ángulo es igual a este y es de 45. ¿Qué pasa? Que si este es de 45 y este es de 90, pues este lo único que queda es de que sea de 45 también. Entonces, triangulitos pequeños, este y este, también son, ¿vale? Este también es de 45. Son isósceles. Isósceles significa que los lados, hay dos lados iguales, que serían estos, que son opuestos a los ángulos iguales. Vale. Entonces, este es igual a este es igual a este, y como este es igual a este, todos son iguales. Bien. ¿Por qué he hecho esto? Porque resulta que si yo quiero construir, o lo que hizo Hipócrates, construyó otra circunferencia cuyo radio es justamente este segmento igual. Por lo tanto, esta circunferencia, a ver si me sale bien, bueno, me he pasado un poco por aquí, pero bueno, da igual. Pues esta circunferencia pasa por el centro de la otra. ¿Qué calculó Hipócrates? Pues lo que calculó es el área de esta lúnula. Es decir, encontró la cuadratura de esta figura de líneas curvas, ¿no? ¿Cómo? Pues si yo llamo a
al radio del círculo pequeño sería este, con R minúscula, ¿vale? Pues lo que tengo es lo siguiente. Por el teorema de Pitágoras, ¿vale? En ese triángulo pequeñito de 90 grados, R al cuadrado es igual a este lado al cuadrado más este lado al cuadrado, que es R al cuadrado más R al cuadrado pequeñito, que sería 2 veces R minúsculo al cuadrado. Ahora, si yo multiplico en los dos lados por pi, ¿vale? Por pi, ¿vale? Y aquí también por pi, tenía que haber puesto delante, pero bueno, da igual. ¿Vale? Pi R al cuadrado, pi R al cuadrado. Pues pi R al cuadrado no es otra cosa que el área del círculo grande, ¿vale? Voy a llamar con A mayúsculas. Y el otro es pi R al cuadrado, o sea, pi por el radio minúsculo al cuadrado, que es el área del círculo más pequeño, que sería 2 veces entonces por el área del círculo más pequeño, lo voy a anotar con A minúscula. Claro, esta fórmula, o mejor dicho, Hipócrates de Quíos conocía que el área de un círculo es proporcional al radio al cuadrado con la proporción pi, la conocía de la fórmula de Demócrito, de Abdera, claro, aunque no lo ha demostrado. Si os fijáis, esto por ejemplo no está demostrado todavía, y la demostración de Hipócrates de Quíos se basa en un teorema que todavía no está demostrado. Es la primera demostración, pero tiene laguna, no está completa. Hasta que no llegue en el siglo siguiente Eudoxo, no se hace demostraciones completas todavía. Bueno, las áreas están en esta proporción, ¿no? El área del círculo grande es 2 veces el área del círculo pequeño. Ahora, ¿qué significa? Pues que si yo divido en los dos lados de la igualdad, si yo divido entre 4, ¿vale? Lo divido entre 4, tengo A dividido entre 4 es igual a 2A dividido entre 4, que es lo mismo que A entre 4 es igual a A entre 2. Es decir, un cuarto de círculo grande es lo mismo que la mitad de un círculo pequeño en áreas. Pero si os fijáis, un cuarto es justamente esto de aquí, del círculo grande, ¿vale? No sé si hacerlo con un color para que se vea. Sí. ¿Vale? Este cuarto del círculo grande es lo mismo que la mitad de un círculo pequeño. Pues la mitad del círculo pequeño sería justamente esto de aquí. ¿Vale? La superficie con rojo es lo mismo que la superficie con verde. Claro, las dos superficies, la roja y la verde, contiene un trozo, ¿vale?, de superficie que pertenece a los dos, que es justamente esto de aquí, formado por este segmento y por este arco, ¿vale? Esto de aquí están los dos. Si yo lo resto en las dos áreas, la verde y la roja, lo que me queda serían también iguales, porque resto lo mismo, ¿vale? Es decir, esta lúnula, ¿vale?, que la voy a llamar con L, ¿vale? Esta lúnula, que es esto de aquí, es lo mismo que quitarle del cuarto del círculo mayor justamente este trozo, es decir, esto de aquí. Es lo mismo que esto, o lo mismo que el triángulo este de aquí, ¿vale? La lúnula, el área de la lúnula es lo mismo
Que voy a llamar este triángulo, lo voy a llamar, pues, T, ¿vale? El T del triángulo. El área de la lúnula es lo mismo que el área del triángulo, pero el área del triángulo sé cuánto es. Es radio por radio dividido entre 2, ¿no? Es decir, el área de la lúnula es lo mismo que R mayúscula por R mayúscula entre 2. R al cuadrado entre 2. Claro, el radio del círculo mayor está dado. Es un dato que tenemos al principio del problema. Es decir, fuimos capaces de hacer la cuadratura de la lúnula, de este trozo de aquí. ¿Por qué? Porque este triángulo no es otra cosa que la mitad de un cuadrado, ¿no? Si yo hago esto aquí, pues sería un cuadrado. Es decir, la lúnula es la mitad del área del cuadrado, del lado R. Así es como demostró, ¿vale? Esto es lo mismo que si voy a llamar al cuadrado del lado R, ¿vale? Pues es lo mismo que el área del cuadrado dividido entre 2, ¿vale? Y así fue capaz de calcular, de hacer la cuadratura de la lúnula, que significó un buen avance para calcular áreas que están dentro de una superficie curva, no, de un perímetro curvo, ¿no? Claro, también hizo progresos en la trisección del ángulo. Claro, la bisección del ángulo es otra cosa que se sabía, ¿no? La bisección del ángulo no era otra cosa que si yo me cojo dos distancias iguales de aquí a aquí y de aquí a aquí, es decir, esto es igual a este, y con un cierto radio me construyo con el centro aquí una circunferencia y con el centro aquí del mismo radio otra circunferencia, vale, me ha salido un poco mal. Pues resulta que si uno estos dos puntos, pues me sale la bisectriz, ¿vale? Bueno, voy a intentar hacer otra vez. A ver, voy a intentar esto que sean iguales. Esto con un compás, te coges las mismas dimensiones y ya está. Lo mismo aquí, me hago pues, a ver si soy capaz de hacerlo bien. Vale, por aquí. Vale, por aquí. Pues uno esto y me sale la bisectriz. Pues de cualquier ángulo. Construir con regla y compás la trisectriz ¿sí? de un ángulo, es decir, dividirla en tres partes iguales el ángulo, no se puede hacer con regla y compás. También lo demostró en el siglo XIX, se demostró con la teoría de Galois. Hipócrates de Quíos consiguió hacerlo, pero de forma mecánica, con algún tipo de mecanismo, pero no con regla y compás como se pide en el problema. También Hipócrates de Quíos hizo grandes avances en el problema de duplicación del volumen del cubo. Este problema se llama el problema del oráculo de Delfos. ¿Por qué? Porque predijo, bueno, primero os voy a contar que en el siglo V, con la primera guerra del Peloponeso, estalló una peste, la misma peste que se llevó a Pericles, y cuando los griegos preguntaron al oráculo de Apolo, ¿no? de Delfos,
el oráculo contestó que la peste se acabaría cuando se va a conseguir hacer la duplicación del volumen del cubo. Cosa imposible, ya que eso se demostró también en el siglo XIX, de que no se puede hacer con regla y compás. Pero Hipócrates de Quío hizo un cierto progreso. ¿Cómo? Lo que he escrito antes, de que para la cuadratura del rectángulo es lo mismo que encontrar un X, un lado, de un cuadrado cuya área es lo mismo que el área del rectángulo, ¿no? Y que se podría expresar así. X cuadrado es igual a por b, este sería el X, ¿no? Y este serían la altura y la base del rectángulo. Pero que esto se podría expresar también así, que es a dividido entre x es igual a x dividido entre b. ¿Vale? Esto se llama la x, no es otra cosa. X encontrada de esta forma no es otra cosa que la media proporcional. O la media geométrica, también tiene este nombre. Pues para hacer la duplicación del volumen del cubo, es decir, si yo tengo un cubo, ¿vale? Se trataba de encontrar otro cubo más grande, ¿vale? Cuyo volumen sea el doble del volumen del cubo más pequeño. Si a esto llamo A, pues se trata de encontrar el X de la arista del cubo, ¿no? Del lado. De tal manera que X cuadrado, no, X cubo, ¿no? El volumen de un cubo es así. X cubo debería de ser igual a 2 veces A al cubo, A elevado al cubo. Es lo que tenemos que encontrar, esta X, ¿vale? Que entonces ya tendríamos la duplicación del volumen del cubo. Entonces, ¿qué se le ocurrió a Hipócrates de Quíos? Pues simplemente dijo, lo que hizo es, digamos, la doble media proporcional entre A y 2A. Antes era la media proporcional entre A y B, ¿vale? Para la cuadratura del rectángulo. Ahora, él dijo la doble media proporcional entre A y 2A. Si encuentro eso, pues resulta que me sale justamente lo que busco, la X que busco. ¿Qué significa eso, la doble media proporcional? Significa que tengo A partido a ver, ¿cómo era? Sí. A partido de I es igual a I partido de X, que es igual a X dividido entre 2A. ¿Vale? Esta sería la doble media proporcional. ¿Por qué esto es lo mismo que esto? Pues vamos a ver. Si yo despejo de aquí, por ejemplo, tendría 2A por I es lo mismo que X por X, que es X cuadrado. Y si yo despejo la I de aquí, sería I al cuadrado es igual a... A ver. Bueno, voy despejando la I de aquí, ¿no? Pues esto es lo mismo que I es igual a X cuadrado dividido entre 2A. 2A.
Entonces, si yo despejo de la otra relación y, pues sería y al cuadrado es igual, por un lado tengo esto, ¿vale? Y aquí despejo y al cuadrado, sería y al cuadrado es igual a por x. Ahora, si yo sustituyo es que no sé si lo he hecho bien. Es al revés. Voy a hacerlo al revés. También creo que me sale así, pero por si acaso voy a hacerlo al revés. Sería lo siguiente. A ver. La doble media proporcional entre A y 2A. Pues aquí claro, tengo X, aquí tengo X, aquí tengo Y, aquí tengo Y, y aquí tengo 2A. Eso es. Vale, despejo de aquí y al cuadrado. Y al cuadrado de aquí. Tengo que y al cuadrado es igual a 2A por X. Y de aquí despejo la Y. Y sería igual a X al cuadrado dividido entre A. Sustituyo el valor de Y que me ha dado, ¿vale? Lo sustituyo aquí y a ver qué me sale. Sería X al cuadrado partido de A todo al cuadrado es igual a 2 por A por X. ¿Vale? Voy a escribirlo más arriba. Esto no sería otra cosa que X elevado a la cuarta, ¿vale? El exponente lo voy a desglosar en el numerador y el denominador, dividido entre A al cuadrado, que es lo mismo que 2 por A por X. Ahora, X a la cuarta, entonces, es lo mismo que 2A al cubo por X. Divido entre X las dos y me sale X al cubo es igual a 2 veces A al cubo, que es lo que quería obtener. ¿Vale? Eso sería el X encontrado de esta forma, pues sería el lado o la arista del cubo que busco, ¿no? Cuyo volumen es doble del volumen del cubo cuyo lado es A. Claro, pero eso está muy bien. Hacer te enseña cómo hay que buscar, ¿no? Este lado X del cubo, pero no se puede hacer con regla y compás. Ya lo he dicho por qué, simplemente porque es un problema que en el siglo XIX, pues, Galois demostró que no se puede hacer. Pues ya está, esto ha sido todo lo que quería contar hoy. Muchas gracias por ver esto. Un saludo.